Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de morfopsicología. Es un tema muy interesante que a mí me encanta, que significa la morfopsicología, leer el rostro. Bueno, puede ser un tema un poco intimidante para algunas personas y más que para las personas, para el ego de las personas, ¿no? Vernos transparentes, reales, que alguien te pueda ver y saber todo de ti y de tu personalidad. Es algo que a algunas personas les puede parecer no muy cómodo, pero a mí me parece que deberíamos procurar un mundo en el que todos podamos ser reales y vernos tal cual somos. Me parece una práctica muy interesante y que debería ser promovida, poder ver la realidad. Bueno, entonces para eso voy a comenzar a explicarles de qué va la morfopsicología, que es más que leer los manerismos o la expresión corporal. En realidad no, se basa en ver qué denota el tamaño de las proporciones que tú tienes en el rostro, ver qué denota, qué características se ven hacia dónde van los rasgos, si estás hacia arriba, si estás abajo, si estás hacia afuera, si estás... Bueno, ya me voy a entrar a profundizar en esos temas. ¿Listo? Entonces, a continuar, bueno, entonces para leer un rostro tenemos que tener en cuenta 3 factores principales, ¿ok? O bueno, 4, podrían ser 4. ¿Qué integrados es que puede ser objetiva la lectura? Por separado en realidad no, ¿ok? Bueno, entonces el primero sería el tamaño del marco. El segundo sería la proporción o el tamaño. Siempre vamos a estar hablando de tamaños y formas, ¿ok? El tamaño o la proporción de estas 3 zonas, que serían la mental, la emocional y la sensorial, ¿ok? Y también lo tónico o lo átono, que sería lo que va hacia abajo o lo que va hacia arriba. Si por ejemplo tenemos rasgos que son átonos, que van hacia abajo, estamos hablando de cierta cualidad, y si tenemos rasgos que van hacia arriba, que serían tónicos, tenemos otra cualidad diferente, ¿ok? Que luego voy a profundizar en eso. Bueno, y también el tamaño de los receptores. ¿Cuáles son los receptores? Los ojos, la nariz y la boca. El tamaño, la proporción que tengan estos elementos en el rostro me va a jugar un papel muy importante en proporción, bueno, como en acompañamiento de los otros rasgos, ¿ok? O de las otras zonas. Me va a ayudar como a hilar bien en la lectura, ¿ok? Entonces, primero vamos a hablar de el marco, ¿ok? El marco se va a dividir en 2 polos. El polo que es demasiado expansivo o que está demasiado extrovertido, explayado, que sería un marco precisamente extrovertido, que tiene mucho caudal de energía, los dilatados, y los retraídos, que sería el otro polo, que sería una energía que se restringe, que se contrae, que en todo caso sería una energía más introvertida, ¿ok? Una persona con un rostro muy ovalado es una persona que va a tener, de pronto desde su infancia, tuvo mucha inhibición en el entorno, tuvo mucho... lo reprimieron mucho o tenía muchas inhibiciones para salir seguro, entonces sintió que por seguridad debía ocupar poco espacio o que necesitaba ocupar poca energía, ¿ok? ¿Qué es el caso? El caso contrario se ve en el dilatado, que es mucho más extrovertido, que seguramente en su infancia se sintió más seguro de esto, pues de salir, de moverse y con más estímulo para ser una persona un poco más ambiciosa o tener un caudal de energía mucho más amplio. De pronto en su entorno hay personas más extrovertidas o que tenían una disposición de proponerle ideas mucho más visionarias o de alcance, ¿ok? Que dan como resultado una persona que dentro de su marco empieza a abarcar más energía, ¿ok? Bueno, todo esto siempre tiene pros y contras dependiendo también de cómo se use la energía, ¿ok? Porque una persona demasiado introvertida o que reserva mucho la energía puede tener una capacidad de organización o de análisis de lectura del entorno. La introversión puede sosegar o puede ayudar a que la persona sea un poco menos influenciable o más, con un interior mucho más interesante o profundo, ¿ok? Y una persona de pronto mucho más dilatada, pues una persona que ha tenido mucho movimiento exterior y que no se ha ocupado mucho del entorno y que no tiene tanta discriminación, que puede sí verse esa discriminación en una persona mucho más, con una energía mucho más restringida. Bueno, el otro factor importante es el factor de el tamaño o la disposición que se tenga en estas otras 3 zonas, que sería la mental, la emocional y la sensorial, ¿ok?
Eso juega un papel muy importante y también va de la mano el correlato no solo cerebral, sino también de los elementos. Recordemos que anteriormente ya habíamos hablado un poco de los elementos cuando hablamos de astrología. Eso también se puede ver en el rostro. Por ejemplo, una persona que sea demasiado de aire tiene esta zona mental demasiado dilatada. En su inconsciente todo pasa por un filtro ideológico o intelectual, o siempre está buscando racionalizar o darle nombre a lo que pasa, ¿ok? Tener el mundo bien, ¿cómo se dice? Conceptualizado. ¿Qué puede pasar distinto con una persona demasiado desarrollada en esta zona? Por ejemplo, que esta zona sea la más dilatada, que sería la zona emocional, que puede tener mucha agua en su carta astral, y que la zona cerebral que más estimulada tiene es la límbica. En el caso del mental es la del córtex. Con una persona muy emocional, la parte emocional es muy importante analizarla, y también el tamaño de la nariz. Todos los tamaños siempre van a ver que en la lectura del rostro van a ser muy importantes y siempre me van a llevar a la extroversión o la introversión. Pero no solo eso, sino también la apertura emocional o el bloqueo emocional, o la frialdad o la calidez. Una nariz, por ejemplo, muy dilatada, demasiado gruesa, me habla así de una inteligencia emocional y también de una calidez. También de una apertura en las fosas nasales emocional, o en el caso contrario una poco abierto, una restricción o una discriminación mucho más, pues como que la persona discrimina un poco más antes de entrar de que las personas entren en sus emociones, cosas así, ¿ok? Y en la parte sensorial, pues el tamaño va a ser muy importante para enseñarme el impulso que tiene la persona, la parte de fuego, de hacer, o la base sólida que tiene para materializar o tener las cosas en su mundo material, ¿ok? O sensorial, cómo disfruta, si le interesa, qué saca con la información que da. En fin, vamos a profundizar luego en cada zona mucho más en otra clase, ¿ok? Y el otro factor sería el tamaño de los receptores. Recordemos que los receptores van a ser los ojos, la nariz y la boca, que van a ser como las ventanitas de energía con las que recibimos o con las que damos, ¿ok? Por ejemplo, línea de los dilatados en el marco o de los retraídos. Unos ojos demasiado grandes en una persona que tiene muy poco caudal de energía, un retraído en el marco, me va a indicar que la persona, como lo grande es extrovertido y lo pequeño es introvertido, tiene una contrariedad, ¿verdad? No tiene mucho caudal de energía y en su infancia tuvo mucha restricción y puede tener cierta inseguridad en torno a salir al mundo, pero tiene unos receptores que se influencian mucho por el entorno y que necesitan mucho del estímulo del entorno, de comunicación o de interacción para estar satisfecho. O por ejemplo, en el caso contrario, una persona que tenga el marco muy dilatado y los receptores muy pequeños, estamos hablando de un caudal de energía demasiado amplio que no es proporcional a lo que puede dar o recibir esa persona, que de pronto la persona guarda mucha, contiene toda esa energía, de pronto la usa de manera muy específica, muy concreta, porque lo pequeño es analítico, es específico, ¿ok? Entonces tiene demasiado caudal de energía, pero en realidad no es tan extrovertido, es más meticuloso o más, es como un torrente que potencia todo ese caudal de energía en una meta mucho más específica que una persona de pronto con unos rasgos mucho más grandes o normales, con un marco grande, ¿verdad? Que sería un poco más, no unidireccional, sino más relativista, ¿ok? Ok, direccionaría su energía para muchos focos. Bueno, en fin. También hablamos de lo tónico y de lo átono, que sería lo que baja o lo que sube dentro del rostro. Una nariz demasiado átona o tónica, o unos ojos muy tónicos o átonos, o una boca tónica, también me va a revelar características de esa introversión o esa extroversión. Por ejemplo, la tonicidad, que es lo que va hacia arriba, me va a hablar de esa extroversión, de ese salir hacia afuera, de ese impulso, de ese dinamismo. Y por el contrario, lo que es más tónico es más reflexivo, introvertido, quizás dependiendo de cómo y hasta dónde va, puede ser sedentarismo, bueno, en fin. Tiene muchos matices todo esto, no es como que si tengo los ojos tónicos ya soy así reflexivo y puedo tener
poca acción, dinamismo en mi intelecto, mi mente, porque los ojos tienen que ver con la receptividad mental. Bueno, en fin, eso serían como cosas para especificar más adelante. Aquí estamos hablando como de lo más genérico, que serían esas 3 o bueno 4 formas de leer el rostro, que sería a través de pues esa unión de esos 3 específicamente características, ¿ok? Bueno, entonces básicamente es como eso. Me queda faltando la parte de cómo se ve un rostro de perfil, si es tónico, bueno, si es proyectado o si es un poquito más plano. Por ejemplo, cuando especifiquemos, cuando tenga el video, por ejemplo, que hable de la mente, vamos a ver que una mente con una frente plana es muy distinta a una frente más dinámica con una mente inclinada, ¿ok? El perfil y también la memoria. Bueno, el perfil es otro tema a tener en cuenta, ese sería el cuarto factor. ¿Cómo se ve, qué se lee desde el perfil? ¿Qué sería mucho la acción, el impulso de la persona? Siempre vamos a estar hablando en torno a lo que sale y lo que entra, ¿ok? Bueno, y eso sería básicamente todo por hoy, que es como una pequeña introducción, y más adelante voy a estar desglosándome ya más específicamente en cada zona, o más bien como en cada, por ejemplo, vamos a hablar de ojos y hablo de los ojos y cositas así, o vamos a hablar de bocas o de marcos y así, ¿ok? Así lo voy a manejar, me parece a mí. Bueno, gracias por llegar hasta aquí, ¿ok?